La primera vez que lo vi, estaba fregando la sangre de otra persona del suelo de mármol de su casa. Mis rodillas me dolían contra la fría piedra, mientras movía el cepillo rígido en círculos, el olor acre del blanqueador quemándome las fosas nasales. Llevaba horas en ello, desde que la señora Venuti, el ama de llaves de rostro severo que me había contratado, señaló la mancha oscura y dijo: «Haz que desaparezca antes de que regrese». No dio detalles sobre quién era él, ni de quién era la sangre que se había derramado sobre el mármol italiano importado. En este tipo de trabajo, las preguntas eran lujos que no podía permitirme. Hace 6 meses me habría horrorizado. Ahora, solo estaba agradecida por el trabajo. Cuando tienes 24 años, sin título, sin referencias, y una hija de 2 años que depende de ti, tomas lo que puedes conseguir. Incluso si eso significa fregar manchas misteriosas de los suelos de una mansión que susurraba peligro desde cada esquina sombreada. No está lo suficientemente limpio. La voz, grave, silenciosa y, de alguna manera, más aterradora por su suavidad, congeló el aliento en mis pulmones. No había escuchado a nadie entrar en el vasto vestíbulo. Sin embargo, de repente, él estaba allí, cerniéndose sobre mí como un planeta oscuro, atrayendo todo a su gravedad. Mantuve la mirada baja, concentrándome en la mancha casi invisible. «Lo siento, señor. Lo haré mejor». «Mírame cuando te hablo». Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras levantaba lentamente la cabeza. El hombre que estaba sobre mí no podía tener más de 35 años, pero el poder irradiaba de él como calor. Vestía un traje color carbón, que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en un año, hecho a medida para adaptarse a hombros anchos y un físico esbelto. Sus facciones eran afiladas, pómulos altos, nariz recta y labios carnosos apretados en una línea dura. Pero fueron sus ojos los que me secaron la boca. Oscuros como un espresso, me estudiaron con la fría calculación de un depredador, decidiendo si la presa valía la persecución. «Eres nueva», dijo, no una pregunta, sino una observación. «Sí, señor. Es mi segunda semana». Mi voz sonó pequeña incluso para mis propios oídos. «¿Tu nombre?» «Elena. Elena Reyes». Mantuvo mi mirada por lo que se sintió como una eternidad, y luché contra el impulso de apartarla. Algo peligroso parpadeó detrás de esos ojos, algo que envió señales de advertencia a través de mi cuerpo. «Te saltaste un lugar, Elena Reyes», señaló una sección del suelo que yo ya había limpiado 3 veces. Tragué saliva con dificultad. «Lo arreglaré de inmediato». «Señor Salvatore», se ofreció él. «Dante Salvatore, esta es mi casa». El nombre cayó como un golpe físico. Todos en la ciudad conocían ese nombre, lo susurraban, lo temían. Dante Salvatore, el hombre que controlaba todo, desde los muelles hasta el ayuntamiento, con brutal eficiencia. Lo llamaban el fantasma, no porque fuera difícil de encontrar, sino porque quienes se cruzaban con él simplemente desaparecían. Y yo estaba de rodillas ante él, fregando sus suelos. «Los niños que viven en mis propiedades no pasan hambre», dijo de repente. Su acento se acentuó ligeramente. «Sin embargo, tu hija parece delgada». El hielo inundó mis venas. «¿Cómo lo sabe?» «Sé todo sobre todos los que entran en mi casa». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Vives en los apartamentos Westbrook, edificio C, unidad 312, una vivienda de alquiler controlado que adquirí el mes pasado». Se me secó la boca.
El hecho de que supiera sobre Lily, que la hubiera visto, me hizo sentir expuesta de una manera que trascendía la desnudez física. Ella está bien, tartamudeé. Estamos bien. Su expresión no cambió, pero algo se movió en esos ojos oscuros. Termina aquí, luego preséntate en la cocina. La señora Venuti tendrá un paquete para que te lo lleves a casa. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol que yo había pasado horas limpiando. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis manos temblaban mientras volvía a coger el cepillo. Esa noche, regresé a nuestro pequeño apartamento con un paquete que contenía suficientes provisiones para llenar nuestro refrigerador vacío durante semanas. Mientras acostaba a Lily, su pequeño cuerpo por fin lleno por primera vez en meses, me pregunté qué precio acabaría pagando por la inesperada generosidad de Dante Salvatore. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. 3 semanas después, me asignaron limpiar el ala este de la mansión, los aposentos privados. La señora Venuti me entregó la tarjeta llave con una sospecha apenas disimulada. El señor Salvatore te ha solicitado específicamente, dijo. Su acento italiano se acentuaba con desaprobación. No toques nada más allá de lo que necesite limpieza. Las cámaras de seguridad lo ven todo. La advertencia era innecesaria. Había pasado suficiente tiempo en la mansión para entender las reglas tácitas. Mira, pero no veas. Oye, pero no escuches. Sabe, pero no hables. El ala este era diferente al resto de la casa, donde las áreas principales estaban diseñadas para impresionar con su fría opulencia. Estas habitaciones se sentían casi habitadas. Un libro dejado abierto en una mesa auxiliar. Un vaso con huellas dactilares aún visibles en su superficie. Señales de humanidad en un lugar que de otra manera parecía un museo a la riqueza y el poder. Estaba cambiando las sábanas de la enorme cama con dosel cuando escuché que la puerta se abría detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Algo en el aire cambiaba cuando él entraba en una habitación, como la presión que cae antes de una tormenta. Tu eficiencia ha sido notada, dijo Dante, su voz más cerca de lo que esperaba. Me giré para encontrarlo parado justo dentro del umbral, observándome con esa misma expresión inescrutable. Hoy no llevaba chaqueta, solo una camisa blanca con las mangas remangadas, que exponían antebrazos nervudos con músculo. Una cicatriz delgada recorría su muñeca izquierda, desapareciendo bajo la manga, evidencia de que incluso el intocable señor Salvatore era lo suficientemente humano como para sangrar. Gracias, señor, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del aleteo nervioso en mi pecho. No has preguntado por la comida. Alicé las sábanas de seda, ganando tiempo. No es mi lugar cuestionar su generosidad. Mírame, Elena. Obedecí, aunque todo en mí gritaba que mantuviera los ojos bajos, que me hiciera invisible. Cuando encontré su mirada, me sorprendió encontrar algo casi parecido a la curiosidad. La mayoría de la gente quiere algo de mí, dijo. Toman lo que ofrezco e inmediatamente piden más. Sin embargo, tú no has dicho nada. Tengo a Lily en quien pensar, admití. El orgullo es un lujo para las personas que no tienen hijos que alimentar. Algo cambió en su expresión, un ablandamiento tan leve que podría haberlo imaginado. ¿Cómo terminaste aquí fregando mis suelos? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie en esta casa me había preguntado sobre mi vida antes. Malas decisiones, dije simplemente. Un hombre que desapareció cuando me quedé embarazada. Facturas médicas que no podía pagar.
La historia de siempre. ¿Qué pasó con tu espalda? La pregunta me golpeó como un impacto físico. Mi mano se dirigió instintivamente hacia mi omóplato, donde sabía que el borde de una cicatriz era visible bajo el cuello de mi uniforme. Había tenido cuidado, mucho cuidado, de mantenerlas cubiertas. No sé a qué se refiere. Mentí. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. En 3 pasos fluidos, acortó la distancia entre nosotros. Me encogí instintivamente, una reacción nacida de años de experiencia. Sus ojos se estrecharon ante mi respuesta, catalogándola con fría precisión. No me mientas, Elena. Su voz era suave, pero tenía un filo lo suficientemente agudo como para sacar sangre. Las vi cuando te estirabas para desempolvar el estante superior de la biblioteca. Quemaduras, si no me equivoco. La vergüenza me quemó, caliente y sofocante. Esas cicatrices eran mi secreto, el recordatorio físico de la peor noche de mi vida. La noche en que descubrí exactamente de lo que era capaz el padre de Lily, cuando le dije que me quedaría con el bebé. Fue hace mucho tiempo, susurré. La expresión de Dante no cambió, pero el aire a su alrededor pareció vibrar con una furia fría y controlada. ¿Quién? Ya no importa. Me importa a mí. El sentido de posesión en esas 4 simples palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, otra cosa se desplegó en mi pecho. Algo peligroso y cálido. ¿Por qué le importarían las cicatrices de una mujer que limpia sus suelos? Pregunté, lamentando inmediatamente mi audacia. Pero en lugar de ira, una sonrisa se deslizó por sus labios. Desapareció tan rápido que podría haberla imaginado. Quizás he desarrollado un interés inconveniente en lo que me pertenece. Yo no le pertenezco, dije. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se oscurecieron. Todos en esta casa me pertenecen, Elena. Cuanto antes aceptes esa realidad, más fácil será tu vida. Tomamos a... Extendió la mano, y luché contra el impulso de retroceder mientras sus dedos rozaban el borde de mi cuello, tocando apenas la piel elevada de mi cicatriz. El contacto envió electricidad recorriendo mi columna vertebral. Mañana empezarás a trabajar exclusivamente en mis aposentos privados, dijo, retirando su mano. Tu sueldo se duplicará. La señora Venuti se encargará de que alguien cuide a tu hija durante tus horas prolongadas. No era una petición. ¿Por qué? Pregunté, incapaz de detenerme. Porque protejo lo que es mío, respondió simplemente, y he decidido que eso te incluye a ti. Mientras se giraba para irse, el pánico burbujeó en mi garganta. Señor Salvatore, lo llamé. El hombre que me hizo estas cicatrices todavía está ahí fuera. Si nos encuentra... Dante se detuvo en la puerta. Mirándome por encima del hombro, la expresión de su rostro me heló la sangre. No por mucho tiempo, Elena, dijo suavemente. No por mucho tiempo. Después de que se fue, me desplomé en el borde de la cama, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Qué había hecho? En un momento de debilidad, había revelado demasiado, atraído la atención de un hombre que destruía a las personas tan casualmente como otros podrían espantar moscas. Esa noche, mientras abrazaba a Lily y respiraba su aroma dulce e inocente, no podía quitarme la sensación de haber cometido un terrible error, de haber cambiado un hombre peligroso por otro mucho más letal. Simplemente no me di cuenta entonces de hasta dónde llegaría Dante Salvatore para reclamar lo que consideraba suyo, o de que para el próximo mes el padre de mi hija
estaría desaparecido, dado por muerto, y yo estaría mudando a mi hija al ala este de una mansión construida sobre dinero sucio y huesos rotos. No me di cuenta de que al intentar escapar de una jaula, entraría voluntariamente en otra, dorada, con un depredador que nunca me dejaría ir. La primera vez que vi la magnitud total del poder de Dante Salvatore, estaba de pie en su cocina a medianoche, intentando desesperadamente calmar a mi hija que gritaba. «Cariño, por favor», susurré, acunando a Lily en mis brazos mientras ella gemía, su pequeño rostro enrojecido por la fiebre. «Vas a despertar a toda la casa». Llevábamos 3 semanas viviendo en el ala este. La transición había ocurrido con una eficiencia aterradora. Un día estaba limpiando los suelos de Dante. Al siguiente, me instalaron en una suite de habitaciones más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con Lily en una guardería que parecía sacada de una revista de lujo. Nunca pregunté cómo lo había arreglado tan rápido. Algunas preguntas eran más seguras sin hacer. Esta noche, la fiebre de Lily había subido repentinamente. Su pequeño cuerpo ardía contra el mío mientras lloraba incómoda. Me había deslizado escaleras abajo para buscar medicina, tratando de no perturbar al durmiente servicio. En el mundo de Dante, rápidamente aprendí que incomodar a otros podía tener consecuencias. ¿Qué le pasa? La voz detrás de mí envió hielo a mis venas. Me giré para encontrar a Dante parado en la puerta de la cocina, vistiendo solo pantalones de pijama negros. En la penumbra, pude ver cicatrices que nunca antes había notado. Un mapa de violencia a través de su pecho y hombros. A pesar de todo, mis ojos se detuvieron en el músculo esbelto de su torso antes de obligarme a encontrar su mirada. «Tiene fiebre», expliqué. Mi voz se tensó mientras Lily seguía llorando. Estaba buscando medicina para niños. Lamento haberlo despertado. En lugar de la molestia que esperaba, otra cosa cruzó su rostro. Preocupación, quizás, aunque parecía ajena a sus afiladas facciones. «¿Qué tan alta?», preguntó, cruzando hacia donde estábamos. 39,1 grados, 102,3 Fahrenheit. Le dio de repente. Sin preguntar, extendió la mano y la colocó suavemente sobre la frente de Lily. Para mi sorpresa, ella se calmó a su contacto. Sus sollozos se redujeron a gemidos mientras parpadeaba mirándolo con ojos brillantes por la fiebre. «Mi médico estará aquí en 15 minutos», dijo, ya alcanzando su teléfono en el mostrador. «¿A medianoche? No es necesario». «Elena». Mi nombre en su boca fue tanto una advertencia como una caricia. Cuando digo que mi médico vendrá, vendrá, independientemente de la hora. Fiel a su palabra, exactamente 13 minutos después, un anciano con ojos amables y un maletín médico llegó a la puerta de la cocina, sin parecer en lo más mínimo sorprendido de haber sido convocado a la mansión Salvatore en medio de la noche. Mientras el médico examinaba a Lily, Dante se quedó mirando con una intensidad que debería haber sido inquietante. En cambio, me encontré sacando una extraña comodidad de su presencia, sólida e inquebrantable en la luz estéril de la cocina. «Una infección de oído», diagnosticó finalmente el médico, guardando sus instrumentos, común en niños de su edad. «He traído antibióticos y algo para el dolor». Un alivio me invadió, haciendo que mis rodillas se debilitaran. Lily se había quedado dormida contra mi hombro, agotada de llorar y consolada por la medicina que el médico había administrado. «Gracias», susurré, sabiendo que las palabras eran inadecuadas. «No sé cómo pagaré». El médico desestimó mi preocupación
con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «El señor Salvatore cuida de los suyos», dijo simplemente. Después de que el médico se fue, esperé que Dante regresara a sus aposentos, con su deber cumplido. En cambio, me indicó que lo siguiera a la sala de estar contigua, donde un fuego aún ardía en la masiva chimenea de piedra. «Siéntate», ordenó, asintiendo hacia un sillón de felpa. Obedecí, acunando a Lily contra mí mientras dormía. Dante vertió líquido ámbar de un decantador de cristal en un vaso y me lo entregó. «Bebe. Te ayudará con el shock». «No estoy en shock», protesté. Incluso mientras aceptaba el vaso, sus labios se curvaron en algo casi parecido a una sonrisa. «Tus manos no han dejado de temblar desde que bajaste». No me había dado cuenta hasta que lo mencionó, pero tenía razón. Tomé un sorbo de lo que resultó ser un bourbon muy caro, el líquido quemando un camino por mi garganta. «¿Por qué está haciendo todo esto?», pregunté. La pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante semanas, finalmente escapó. Las habitaciones, la ropa, el médico. ¿Por qué nosotros? Dante se acomodó en la silla frente a la mía, sus ojos oscuros reflejando la luz moribunda del fuego. «Cuando tenía 5 años, mi madre enfermó de neumonía», dijo. Su voz bajó tanto que tuve que inclinarme hacia adelante para oírlo. Mi padre se negó a llamar a un médico. Dijo que le haría parecer débil preocuparse tanto por una mujer. Ella murió 3 días después. La admisión me dejó aturdida en silencio. Era el primer detalle personal que compartía, y su significado no me pasó desapercibido. «Lo siento», dije finalmente. «No lo sientas. Me enseñó una lección importante sobre el poder. El verdadero poder no se encuentra en causar dolor. Cualquier animal puede hacer eso. El verdadero poder reside en tener la capacidad de prevenir el sufrimiento y elegir usarla». Se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca abandonando los míos. «Vi tus cicatrices, Elena. Vi lo que alguien te hizo porque pudo, porque disfrutó de tu dolor. Mi mano fue instintivamente a mi hombro, donde la peor de las cicatrices de quemadura se ocultaba bajo mi camisón. Eso no explica por qué nos trajo aquí, ¿o sí?» Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Quizás reconocí algo en ti, algo que me llamó, o quizás simplemente quería mostrarte lo que se siente al ser protegida en lugar de poseída. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Todo en Dante Salvatore gritaba posesión. Desde la forma en que sus ojos seguían mis movimientos, hasta la forma en que había eliminado sistemáticamente cada obstáculo entre nosotros. «¿Qué le pasó al padre de Lily?», pregunté de repente. La pregunta que me había atormentado durante semanas finalmente encontró voz. «Después de que te conté sobre las cicatrices, él desapareció». Eso no fue una coincidencia. La expresión de Dante no cambió, pero algo frío y mortal se posó sobre él como una segunda piel. «¿Realmente quieres saber?». Pensé en el hombre que me había sujetado y me había presionado un cuchillo caliente contra la piel cuando me negué a abortar, que había amenazado con llevarse a Lily si alguna vez intentaba dejarlo, que había hecho de mi vida un infierno hasta que finalmente escapé solo con mi hija y la ropa que llevaba puesta. «No», admití en voz baja. «Creo que no. Chica inteligente». La aprobación en su voz me envió un escalofrío inapropiado. «Pero necesito saber algo más», continué, envalentonada por el bourbon y la extraña intimidad de la hora de la medianoche. «¿Qué quiere de mí, Dante? ¿De verdad?». Sus ojos se oscurecieron al escuchar su nombre en mis labios,
la primera vez que lo usaba en lugar de señor Salvatore. Se puso de pie y se movió hacia mí con la gracia fluida de un depredador, arrodillándose junto a mi silla para que su rostro estuviera a mi altura. «Lo que quiero», dijo suavemente, extendiendo la mano para apartar un mechón de pelo de mi cara, «es que dejes de encogerte cuando me acerco a ti. Lo que quiero es que entiendas que no todos los hombres usan su fuerza para romper cosas». Sus dedos se deslizaron hasta el cuello de mi camisón, apartándolo suavemente para revelar el borde de una cicatriz. A diferencia de veces anteriores, cuando la vergüenza me había invadido ante la exposición, otra cosa completamente diferente recorrió mis venas a su contacto. «Tus cicatrices no te hacen una rota, Elena, te hacen una sobreviviente». Su voz se había reducido a un susurro, y eso lo encuentro extremadamente convincente. El aire entre nosotros cambió, cargado con algo peligroso y eléctrico. Su rostro estaba a centímetros del mío, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento contra mis labios. Por un momento salvaje y aterrador, pensé que podría besarme, y peor, que yo podría dejarlo. En cambio, se puso de pie abruptamente, poniendo distancia entre nosotros. «Descansa un poco. El médico volverá mañana para revisar a Lily». Se fue antes de que pudiera responder, dejándome sin aliento y confundida, con una niña durmiendo en mis brazos y la calidez persistente de su toque en mi piel. A la mañana siguiente, llegó un paquete para Lily, un oso de peluche casi tan grande como ella, junto con una colección de libros infantiles. No había tarjeta, ni mensaje, pero sabía de quién eran, al igual que sabía que la ropa de diseñador que había aparecido en mi armario el día después de mudarme era obra suya, o el piano que habían instalado en nuestra suite cuando mencioné de pasada que solía tocar de niña. Dante Salvatore me estaba cortejando a su manera extraña y posesiva, a través de gestos en lugar de palabras, a través de la protección en lugar de la pasión. Me dije a mí misma que no significaba nada para mí, que simplemente estaba aprovechando su inexplicable interés para darle una vida mejor a Lily, que cuando llegara el momento dejaríamos esta jaula dorada y seguiríamos nuestro propio camino. Casi lo creí, hasta la noche de la gala. «Asistirás conmigo», me informó Dante una mañana mientras le servía el café, su tono dejando claro que no era una petición. El evento honra al hospital infantil que mi familia ha apoyado durante generaciones. ¿No voy? «Yo no pertenezco a eventos como ese», protesté. «Soy su ama de llaves». Sus ojos brillaron con algo peligroso. «¿Es eso todo lo que crees que eres para mí?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para enfrentar. ¿Qué más podría ser? Se levantó de la mesa del desayuno, acercándose a pararse tan cerca que pude oler su colonia. Bergamota y sándalo con matices de algo más oscuro. «Eso es lo que se determinará esta noche», dijo suavemente. «Un coche te recogerá a las 7. La señora Venuti cuidará de Lily». Esa noche me paré frente al espejo de mi suite, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido, entregado esa tarde sin explicación, era de un verde esmeralda profundo que hacía que mis ojos parecieran ámbar en la penumbra. Abrazaba curvas que había olvidado poseer después de años de camisetas oversize y uniformes prácticos. Mi cabello oscuro, usualmente recogido en un moño práctico, caía en ondas sueltas sobre mis hombros. Por primera vez en años, me parecía a la mujer que había sido antes de las cicatrices, antes del miedo,
antes de haber aprendido a hacerme invisible. Cuando descendí la gran escalera, Dante me estaba esperando en el vestíbulo de abajo, de espaldas a mí, mientras hablaba en voz baja con su chofer. Ante alguna señal que no capté, se giró, y la expresión que cruzó su rostro al mirarme me robó el aliento. Hambre, cruda y sin disimulo. «Te ves preciosa», dijo, su voz más áspera de lo habitual. «Gracias». Las palabras salieron como un susurro, mientras me ayudaba a subir al Bentley que esperaba. Su mano se demoró en la parte baja de mi espalda, enviando electricidad a mi columna vertebral. El coche se alejó de la mansión, y observé a Dante por el rabillo del ojo, asombrada por lo diferente que parecía fuera de los confines de su casa. Más alerta, más controlado, si tal cosa era posible para un hombre que ya exudaba un dominio absoluto. 2 SUV negros flanqueaban nuestro coche. Seguridad, me di cuenta con una sacudida. Nunca antes había salido de la propiedad con Dante. Nunca había visto este aspecto de su vida. La gente hablará, dije de repente, ansiedad aleteando en mi pecho, sobre por qué trajiste a tu ama de llaves a una gala. Su boca se curvó en esa sonrisa apenas perceptible que nunca dejaba de acelerar mi pulso. Que hablen. En mi mundo, Elena, la percepción es un arma. Esta noche moldeamos esa percepción a nuestro favor. ¿Y qué percepción es esa? Sus ojos se encontraron con los míos en el tenue interior del coche, oscuros e intensos. Que estás bajo mi protección, que cualquiera que te toque. Su voz se redujo a un susurro peligroso. Me toca a mí. La implicación me envió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. ¿Por qué querría alguien tocarme? Porque eres mía, dijo simplemente. Y en mi mundo, lo que pertenece a Dante Salvatore es siempre un objetivo. El Bentley disminuyó la velocidad al acercarnos a un gran hotel iluminado como un faro contra el cielo nocturno. Antes de que nos detuviéramos por completo, Dante se inclinó sobre el espacio entre nosotros y tomó mi mano, su pulgar trazando círculos lentos contra mi palma. «Hay algo que debes saber antes de que entremos», dijo, su voz baja. «Habrá gente allí esta noche que sabe lo que eras para mí antes, un ama de llaves, nada más. Asumirán que te he tomado como amante». El rubor me subió a las mejillas. ¿Y lo ha hecho? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades que me había negado a reconocer hasta este momento. «Depende», respondió. Sus ojos nunca me abandonaron. De si quieres ser tomada. El doble sentido no se me escapó. Antes de que pudiera responder, la puerta del coche se abrió, y Dante salió, extendiendo su mano para ayudarme. Al salir, los flashes explotaron a nuestro alrededor, fotógrafos capturando la llegada del notorio Dante Salvatore y su misteriosa acompañante. Su brazo se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su lado en un gesto que era a la vez protector y posesivo. «Sonríe», me susurró al oído, su aliento cálido contra mi piel. «Esta noche ya no eres invisible». Mientras caminábamos hacia la entrada, sentí el peso de un centenar de miradas curiosas. Escuché las preguntas susurradas que se extendían por la multitud. ¿Quién era esta mujer del brazo del hombre más peligroso de la ciudad? ¿De dónde había salido? ¿Qué poder tenía sobre el intocable Dante Salvatore? Lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo apenas comenzaba a entender, era que la verdadera pregunta no era ¿qué poder tenía yo sobre él?, sino qué poder él ya había reclamado sobre mí.
El salón de baile brillaba con riqueza y poder. Candelabros de cristal, proyectando luz prismática sobre mujeres cubiertas de diamantes y hombres cuyas conversaciones casuales moldeaban el futuro de la ciudad. Me sentí como una impostora en medio de ellos, a pesar del vestido de diseñador y la mano de Dante descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. «Deja de parecer que estás a punto de huir», murmuró Dante, sus labios cerca de mi oído, mientras me guiaba entre la multitud. «Perteneces aquí tanto como cualquiera». «Ambos sabemos que eso no es cierto», susurré. «Estaba fregando tus suelos hace un mes». Su agarre se tensó ligeramente, un sutil recordatorio de su fuerza. «Y esta noche estás en mi brazo, lo que te hace más poderosa que la mitad de las personas en esta sala. Recuérdalo». Antes de que pudiera responder, un hombre mayor con cabello plateado y ojos penetrantes se acercó a nosotros. Aunque sonrió, no había nada cálido en su expresión, solo cálculo y curiosidad apenas disimulada. «Dante», saludó. Su acento espeso y de Europa del Este. «Qué agradable sorpresa. Rara vez honras estos eventos con tu presencia». «Víctor», asintió Dante. Su postura cambió sutilmente, volviéndose más cautelosa, más depredadora. «El hospital infantil vale el inconveniente». La mirada de Víctor se deslizó hacia mí, evaluándome de una manera que me erizó la piel. «Y has traído compañía. Qué inusual». «Elena», dijo Dante. «Él es Víctor Petrov. Controla las rutas marítimas al norte de la ciudad». La presentación fue intencionada, un recordatorio de los límites comerciales más que una cortesía social. «Encantado», dijo Víctor, tomando mi mano y llevándola a sus labios antes de que pudiera retirarla. «Me pregunto dónde ha estado Dante escondiendo a una criatura tan hermosa». «A la vista de todos», respondí, sorprendiéndome con mi audacia. «A veces, las cosas más valiosas no están bajo llave». Las cejas de Víctor se alzaron, y a mi lado, sentí más que escuché la silenciosa aprobación de Dante. «De hecho», dijo Víctor, soltando mi mano. Sus ojos se endurecieron mientras se volvía hacia Dante. «Hablando de cosas valiosas, deberíamos discutir la situación en los muelles. En privado». «Esta noche no», respondió Dante con suavidad. «Esta noche es para caridad, no para negocios». Un destello de molestia cruzó el rostro de Víctor. «El asunto es urgente. Tu ausencia en ciertas conversaciones ha sido notada». Algo peligroso parpadeó en los ojos de Dante. «Cuidado, Víctor. Notar mis actividades demasiado de cerca podría ser peligroso para tu salud». La amenaza se cernió en el aire entre ellos, envuelta en la apariencia de una conversación educada, pero inconfundible en su intención. Luché contra el impulso de retroceder, de repente consciente de que estaba parada entre dos depredadores. «Quizás te llame mañana entonces», concedió Víctor, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Se te dirigió a mí, inclinando ligeramente la cabeza. «Elena, espero que nos veamos pronto». Mientras se fundía de nuevo entre la multitud, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «No le gusto. No sabe qué hacer contigo», corrigió Dante, guiándome hacia el bar. «Lo que te convierte en una variable que no puede controlar». Los hombres como Víctor temen lo que no pueden controlar. «¿Y los hombres como usted?», pregunté, aceptando la copa de champán que me tendió. Sus labios se curvaron ligeramente. «Los hombres como yo eliminamos lo que no podemos controlar, o lo poseemos tan completamente que el control se vuelve irrelevante».
Las palabras me enviaron un escalofrío por la espalda, un recordatorio de que el hombre a mi lado, con sus suaves toques y gestos protectores, seguía siendo el mismo hombre que hacía desaparecer a la gente sin dejar rastro. ¿Es eso lo que está haciendo conmigo?, pregunté, el champán envalentonándome, poseyéndome tan completamente que no necesita controlarme. Sus ojos se oscurecieron mientras se fijaban en los míos. ¿Te sientes controlada, Elena? La pregunta me hizo una pausa. En las semanas que había vivido bajo el techo de Dante, nunca me había levantado la voz. Nunca me había amenazado. Nunca había exigido. Nos había dado a Lily y a mí todo lo que podíamos necesitar o desear. La jaula que había construido era tan hermosa, tan cómoda. A veces olvidaba que era una jaula. Dudé, buscando la palabra correcta. Protegida. Hay una diferencia, dijo suavemente. ¿La hay? Lo desafié. La protección requiere poder. El poder de mantener a otros a raya. El poder de decidir qué es lo mejor para mí. ¿En qué se diferencia eso del control? En lugar de responder, Dante dejó su bebida intacta y me extendió la mano. Baila conmigo. No era una petición, pero tomé su mano de todos modos, permitiéndole que me guiara al centro del salón de baile, donde otras parejas se movían al ritmo del vals de la orquesta. Su brazo rodeó mi cintura, atrayéndome hacia él, con una posesividad que debería haberme asustado. En cambio, me encontré fundiéndome en su abrazo, mi cuerpo encajando contra el suyo, como si hubiera sido diseñado para ese propósito. El control, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escuchar. Es restricción. Es castigo y recompensa. Acción y consecuencia. La protección. Su mano se extendió sobre mi espalda baja, cálida a través de la delgada tela de mi vestido. Es libertad dentro de los límites. La libertad de vivir sin miedo, de crecer, de desear. ¿Y cuál prefiere?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sus ojos me retuvieron, oscuros e intensos. ¿Contigo? Ninguno. ¿Entonces qué? Su agarre se tensó casi imperceptiblemente. Devoción. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada con un significado que no estaba lista para enfrentar. Antes de que pudiera responder, la música terminó, y Dante me guió fuera de la pista de baile. Su mano nunca abandonó la parte baja de mi espalda. Durante toda la noche, lo observé navegar entre la multitud con la precisión calculada de un maestro de ajedrez, encantador cuando era necesario, intimidante cuando era útil. Todos querían algo de él, un momento de su tiempo, un favor comercial, una alianza política. Y a pesar de todo, me mantuvo a su lado, una declaración que apenas comenzaba a entender. Era mucho después de la medianoche, cuando finalmente nos fuimos. El Bentley, deslizándose por calles vacías, mientras veía las luces de la ciudad borrarse por la ventana. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, preguntas que no me atrevía a hacer, respuestas que él no estaba listo para dar. Cuando regresamos a la mansión, Dante me acompañó hasta mi suite, deteniéndose en la puerta. ¿Dijo la señora Venuti cómo estaba Lily esta noche?, pregunté, de repente desesperada por romper la tensión entre nosotros. Durmió toda la noche, sin fiebre. Sus ojos no se habían apartado de mi rostro desde que entramos en la casa. Deberías ir a verla, asentí, extendiendo la mano hacia el pomo de la puerta.
solo para sentir su mano cerrarse suavemente alrededor de mi muñeca, deteniéndome. Elena. Mi nombre en su boca era tanto pregunta como orden. Me giré hacia él. El corazón me latía contra las costillas. Sí, esta noche, cuando Víctor te miró, cuando todos te miraron. ¿Sabes lo que vieron? Negué con la cabeza ligeramente. Vieron a una mujer que tiene poder sobre mí. Su pulgar trazó círculos lentos contra mi punto de pulso. Una mujer por la que yo mataría. La admisión debería haberme aterrorizado. En cambio, el calor se acumuló en la parte baja de mi estómago. Un deseo peligroso que había estado tratando de ignorar durante semanas. ¿Es eso cierto?, susurré. Su respuesta fue inclinarse hacia adelante. Sus labios rozaron mi oreja. Ve a ver a tu hija, Elena. Terminaremos esta conversación en otro momento. Luego se fue, dejándome sin aliento y confundida en mi propia puerta. Debería haber sabido que nuestra frágil paz no duraría. La advertencia llegó 3 días después de la gala, entregada en forma de un pequeño sobre de marfil, dirigido a mí personalmente. Estaba sentada en el jardín, viendo a Lily perseguir mariposas sobre el césped bien cuidado, cuando la señora Venuti apareció con el correo. «Esto llegó para usted», dijo, su tono dejando claro que desaprobaba que alguien me enviara correspondencia a la mansión Salvatore. El sobre contenía una única fotografía. Yo, entrando en la mansión con Lily en mis brazos, tomada a distancia, pero lo suficientemente clara como para reconocernos a ambas. En la parte de atrás, escritas en elegante caligrafía, estaban las palabras: «¿Qué haría Dante Salvatore para mantenerte a salvo? Estamos ansiosos por descubrirlo». El hielo inundó mis venas mientras miraba la amenaza en mis manos. Alguien nos había estado vigilando. Alguien sabía de Lily. Alguien estaba planeando usarnos contra Dante. Debería haber ido a él inmediatamente. En cambio, el pánico y el instinto se apoderaron de mí. El mismo instinto que nos había mantenido a Lily y a mí con vida cuando su padre había intentado hacernos daño. Huí. Fue casi demasiado fácil. La señora Venuti había entrado y el guardia de seguridad, que solía patrullar el jardín, se había alejado para atender una llamada. Tomé a Lily en mis brazos, agarré mi bolso y me deslicé por la puerta que conducía a la carretera de servicio. Un taxi de paso nos llevó a la estación de autobuses. Para cuando alguien en la mansión notó que nos habíamos ido, ya estábamos cruzando el límite de la ciudad, dirigiéndonos a la casa de mi prima a 3 pueblos de distancia. Sabía que era inútil. Si Dante quería encontrarnos, lo haría. Pero la necesidad de proteger a Lily superó el pensamiento racional. Tenía que alejarla del peligro que, sin saberlo, había traído a su vida. Mi prima Marta no hizo preguntas cuando aparecimos en su puerta, aunque sus ojos se abrieron de par en par al ver mi ropa de diseñador y el grueso fajo de dinero en mi cartera, dinero que había estado ahorrando de mi generoso salario. Solo por unos días, prometí, hasta que averigüé las cosas. Marta, que me había acogido una vez antes cuando huía del padre de Lily, simplemente asintió y nos mostró su habitación de invitados. Esa noche, después de que Lily se durmió, me senté junto a la ventana observando las sombras moverse por la calle. Cada coche que pasaba me aceleraba el corazón. Cada sonido distante podría ser pasos acercándose. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Tenía razón. El Bentley negro se detuvo frente a la modesta casa de Marta, precisamente a las 2:13 a.m. Observé desde la ventana cómo Dante emergía,
su rostro una máscara de fría furia, incluso bajo la tenue luz de la calle. Estaba solo, sin seguridad, sin chofer, lo que de alguna manera hacía que su presencia fuera más aterradora. Lo encontré en la puerta antes de que pudiera llamar, no queriendo que despertara a la casa. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, aunque la pregunta era inútil. Dante Salvatore podía encontrar a cualquiera que quisiera. Sus ojos estaban más oscuros de lo que nunca los había visto. La rabia y algo más, el miedo, hirviendo justo debajo de la superficie. «Eres mía», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Y tal vez lo hizo. «Necesitamos irnos», susurré, saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. «Alguien nos está vigilando. Alguien envió una amenaza. Lo sé», me interrumpió, su voz mortalmente silenciosa. «Los hombres de Víctor Petrov te han estado siguiendo durante días. Cuando desapareciste del jardín, te siguieron hasta aquí». Horror me invadió. «Usted sabía de las amenazas y no me lo dijo. No sabía que te contactarían directamente». Un músculo se contrajo en su mandíbula. «Un error que no volveré a cometer, Dante. Corriste». La acusación cortó el aire nocturno entre nosotros. «Te di todo: seguridad, protección, un futuro para tu hija. Y huiste de mí. Huí porque estaba tratando de proteger a Lily». Mi voz se alzó a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. «Huí porque estar asociada contigo puso un blanco en su espalda». Algo brilló en sus ojos, dolor, rápidamente enmascarado por la ira. «¿Y crees que puedes protegerla mejor que yo? ¿Crees que correr a la casa sin vigilancia de tu prima en medio de la noche fue protegerla? Creo que soy su madre, y es mi trabajo mantenerla a salvo». «¿De mí?», exigió, acercándose hasta que pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «De las consecuencias de ser importante para ti», corregí, manteniéndome firme a pesar del latido de mi corazón. Se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos nunca me abandonaron. Cuando volvió a hablar, su voz había caído a un susurro peligroso. «Consigue a tu hija, Elena. Nos vamos a casa». «¿Y si me niego?». La mirada que me dio fue a la vez tierna y aterradora. «Entonces te recordaré exactamente lo que significa pertenecer a Dante Salvatore». Algo en su tono hizo que el calor me recorriera, una respuesta primitiva a la posesión cruda en sus palabras. Por un momento, consideré el desafío. Imaginarme diciéndole que Lily y yo nos abriríamos camino solas, que no necesitábamos su protección ni su posesividad. Pero la imagen de la fotografía brilló en mi mente. La amenaza implícita en esas palabras, cuidadosamente escritas. Quienquiera que la hubiera enviado, no se detendría, porque yo hubiera dejado la mansión. En todo caso, éramos más vulnerables ahora. «Dame 5 minutos», dije finalmente. Un alivio parpadeó en su rostro, tan breve que podría haberlo imaginado. «3», replicó. «Y Elena». Su mano atrapó mi muñeca mientras me giraba hacia la puerta. «No me obligues a entrar a buscarte». 15 minutos después, estábamos en el Bentley. Lily seguía milagrosamente dormida en el asiento de coche que había aparecido como por arte de magia. Yo estaba rígida al lado de Dante, el silencio entre nosotros pesado con acusaciones no dichas. «Me asustaste», dijo finalmente, sus ojos fijos en la carretera. «Cuando la señora Venuti me dijo que te habías ido, pensé que Petrov te había tomado». La admisión me dejó atónita. Nunca antes había escuchado a Dante confesar miedo. No estaba segura de que fuera capaz de ello.
Lo siento, susurré, diciéndolo en serio. Entré en pánico. Su mano encontró la mía en la oscuridad, los dedos entrelazándose con una delicadeza que desmentía la furia que había visto antes. Nunca vuelvas a huir de mí, Elena. Si tienes miedo, si te amenazan, si estás insegura, ven a mí, siempre a mí. Sabía que debía retirar mi mano, mantener alguna apariencia del límite entre nosotros. En cambio, me encontré agarrándola con más fuerza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con Petrov? La expresión de Dante se endureció. La breve vulnerabilidad desapareció tan rápido como había aparecido. Ahora, le recordaré a Víctor por qué cruzarme es una sentencia de muerte. La fría certeza en su voz me envió un escalofrío por la espalda, un recordatorio de que el hombre a mi lado, cuya mano sostenía la mía con tanta ternura, todavía era capaz de una violencia indescriptible. ¿Habrá sangre en sus suelos otra vez?, pregunté en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, oscuros e ilegibles en la tenue luz del coche. Esta vez no. Me apretó la mano suavemente. Esta vez no quedará nada que limpiar. Mientras el Bentley se deslizaba por la noche hacia la mansión que se había convertido en nuestro hogar, me di cuenta con sorprendente claridad de que ya no le tenía miedo a Dante Salvatore. Le tenía miedo a lo que sentía por él. Miedo a la forma en que mi corazón se aceleraba cuando entraba en una habitación. Miedo a lo segura que me sentía en su presencia, a pesar de saber de lo que era capaz. Lo que más me asustaba era la creciente certeza de que ya no quería huir. Ni de él, ni de esta vida, ni de la sensación peligrosa y consumidora que había arraigado en mi pecho. Porque en algún lugar, entre fregar sus suelos y sentarme a su lado en su coche, había comenzado a anhelar la misma jaula que una vez temí. Cuando regresamos a la mansión esa noche, Dante llevó a Lily a su cama él mismo. Observé desde el umbral cómo la acostaba con una suavidad inesperada, su gran mano alisando sus rizos oscuros de su frente. «Se parece a ti», observó en voz baja, sus ojos trazando sus pequeños rasgos. «Todos dicen eso». Me acerqué para pararme a su lado, atraída por la ternura de su expresión, un lado de él que muy pocas personas veían. «Bien». Su voz bajó aún más. «Significa que no hay nada de él en ella». La simple declaración conllevaba un gran peso, un reconocimiento del dolor en mi pasado y una feroz protección del futuro de mi hija en un solo aliento. Después de arropar a Lily, Dante me llevó no a mi suite, sino a su estudio privado. Una habitación que yo había limpiado, pero a la que nunca me habían invitado a entrar como nada más que personal. El espacio lo encarnaba perfectamente. Madera oscura, libros encuadernados en cuero y ventanas de piso a techo con vistas a los extensos terrenos. Un decantador de cristal con líquido ámbar reposaba en una mesa auxiliar, capturando la tenue luz de la lámpara. «Bebe», dijo, sirviendo 2 vasos y dándome uno. «Lo necesitas». Acepté sin discutir. Los eventos del día me alcanzaban mientras el agotamiento se asentaba profundamente en mis huesos. El whisky quemó agradablemente mi garganta, calentándome por dentro. «Necesitamos discutir lo que sucederá después», Dante dijo, observándome por el borde de su vaso. «¿Con Petrov? ¿Con nosotros?» Las 2 simples palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades. Tomé otro sorbo de whisky, ganando tiempo para ordenar mis pensamientos. «No sé qué quiere que diga», admití finalmente.
Dante dejó su vaso y acortó la distancia entre nosotros, tomando mi rostro entre sus manos con una delicadeza que desmentía la fuerza que sabía que poseía. «Di que te quedarás», murmuró. Sus ojos nunca me abandonaron, no como mi ama de llaves, no como una mujer bajo mi protección, sino como mía. Elena, completamente mía. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Su proximidad hacía difícil pensar con claridad. ¿Y qué significa exactamente eso? ¿Ser suya? Significa no más fingimientos. Su pulgar trazó la curva de mi mejilla, enviando electricidad a lo largo de mi piel. No más suites separadas. No más límites entre nosotros. ¿Y Lily? Ella ha sido mía desde el momento en que ambas cruzaron mi umbral. El sentido de posesión en su voz debería haberme asustado. En cambio, encendió algo cálido y peligroso en el fondo de mi estómago. Dante. Cualquier cosa que pudiera haber dicho se perdió cuando su boca reclamó la mía, el beso a la vez suave y devastador. Sus labios se movieron contra los míos con habilidad practicada, persuadiendo en lugar de exigiendo, aunque el poder apenas reprimido detrás del gesto era inconfundible. Debería haberme apartado. Debería haberme recordado quién era. ¿Qué era? En cambio, me encontré fundiéndome contra él, mi cuerpo traicionando todo pensamiento racional, mientras mis brazos rodeaban su cuello. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, sus ojos se habían oscurecido hasta el obsidiana. «Dime que me detenga», susurró, su frente descansando contra la mía. «Dime que no quieres esto, y nunca volveré a tocarte». La elección se cernió entre nosotros, el último vestigio de control que me ofrecía. En ese momento, con su sabor en mis labios y sus manos suaves en mi cintura, solo había una respuesta que podía dar. «No te detengas», respiré, y vi su expresión transformarse con hambre. Lo que siguió fue un borrón de sensaciones, su boca caliente contra mi cuello, mi espalda presionada contra la estantería, mientras sus manos exploraban mi cuerpo con reverente posesión. Cuando finalmente me llevó a su dormitorio, acostándome sobre sábanas que olían a sándalo y a él, me rendí por completo a la marea de sentimientos que se había estado acumulando desde el primer momento en que lo vi. «Eres mía ahora, Elena», susurró contra mi piel, las palabras tanto promesa como advertencia, «y protejo lo que es mío». Más tarde, mientras yacíamos enredados en sábanas de seda, mi cabeza descansando sobre su pecho, tracé las cicatrices que mapeaban su torso, evidencia de una vida violenta que apenas comenzaba a comprender. «¿Alguna vez me dirás cómo conseguiste estas?», pregunté, mi dedo siguiendo una cicatriz particularmente cruel que se curvaba desde su clavícula hasta su esternón. Su mano atrapó la mía, llevando mis dedos a sus labios. Algunas historias es mejor dejarlas sin contar. ¿Y Petrov? No pude evitar preguntar. ¿Qué le pasará a él? La expresión de Dante se endureció. El amante retrocedió mientras el hombre peligroso que conocí por primera vez resurgía. Amenazó lo que me pertenece. Solo hay un resultado posible para eso. Un escalofrío me recorrió, no enteramente de miedo. ¿Lo matará? Lo destruiré, corrigió. Completamente, irreversiblemente. Su negocio, su reputación, su vida. Todo desaparecerá para mañana a esta hora. La fría certeza en su voz me recordó lo que había elegido, a quién había elegido. Dante Salvatore, que comandaba un imperio construido sobre sangre y poder, que podía ser tierno con mi hija
en un momento, y ordenar la ejecución de un hombre al siguiente. ¿Eso te asusta?, preguntó, estudiando mi reacción con esos ojos oscuros y perspicaces. Consideré mentir, pero él lo vería a través de mí al instante. Sí, admití, pero no de la manera en que debería. Sus labios se curvaron en esa sonrisa rara y genuina que hizo que mi corazón diera un vuelco. Bien, un miedo saludable te mantendrá viva en mi mundo, Elena. ¿Es este tu mundo ahora? Su mano acunó mi rostro, el pulgar rozando mi labio inferior. Nuestro mundo, y quemaré a cualquiera que intente arrebatárnoslo. Las palabras eran a la vez hermosas y terribles, una promesa de protección envuelta en violencia. Sin embargo, mientras me dormía en sus brazos, no pude negar la sensación de corrección, de pertenencia que se había instalado en mí. Para bien o para mal, había elegido mi jaula y al hombre que tenía la llave. La paz que encontramos esa noche duró exactamente 27 horas. Yo estaba en el jardín con Lily, observándola perseguir mariposas sobre el césped bien cuidado, cuando la señora Venuti apareció a mi lado, su expresión normalmente severa, reemplazada por algo que podría haber sido preocupación. «El señor Salvatore la requiere en su estudio», dijo. Su acento se acentuaba con tensión. Inmediatamente. Algo en su tono hizo que la alarma corriera por mí. «¿Qué ha pasado?» Sus ojos se movieron hacia Lily. «Yo cuidaré de la niña». «Vaya. Ahora». Me apresuré a cruzar la mansión, mi mente corriendo con posibilidades, cada una peor que la anterior. Cuando llegué al estudio de Dante, la puerta estaba entornada. Las voces se oían desde dentro. La de Dante, fría con furia controlada, y otra que no reconocí. Llamé una vez, luego abrí la puerta para encontrar a Dante de pie detrás de su escritorio, su postura rígida por la tensión. Frente a él estaba un hombre con un traje caro, de espaldas a mí. Elena, los ojos de Dante se encontraron con los míos. Algo parecido a una advertencia brilló en sus profundidades. Entra y cierra la puerta. Mientras me adentraba en la habitación, el visitante se giró y el suelo pareció hundirse bajo mis pies. El rostro que había atormentado mis pesadillas durante años, rasgos afilados, fríos ojos azules, boca cruel, sonrió a David con un encanto practicado. «Hola, Elena», dijo el padre de mi hija. Ha pasado un tiempo. Mi garganta se cerró, el pánico me robó la voz, mientras mis ojos se dirigían frenéticamente hacia Dante. Esto no era posible. Se suponía que David se había ido, desaparecido, o algo peor. Dante me lo había prometido. «¿Qué estás haciendo aquí?», finalmente logré preguntar, odiando el temblor en mi voz. La sonrisa de David se ensanchó, revelando dientes blancos perfectos. ¿Es esa una forma de saludar al padre de tu hija? Después de todo este tiempo, el señor Reed afirma que ha estado buscándote, dijo Dante, su voz engañosamente tranquila. Solo el brillo asesino en sus ojos traicionó su furia. Por la hija, dice, le fue robada. La comprensión se estrelló sobre mí como agua helada. David no había venido por mí, había venido por Lily. Mi mano fue instintivamente a la cicatriz de mi hombro, el recuerdo de esa noche quemando fresco en mi mente. «No tienes derecho», susurré, mi miedo dando paso a la ira. «Querías que abortara, me sujetaste», y mi voz se quebró. «Historia antigua», desestimó David con un gesto de la mano. «He cambiado. He recibido ayuda para mis problemas de ira.
Tengo derechos, Elena, derechos legales sobre mi hija. Amenazaste con matarla si no me deshacía de ella. Escupí, encontrando fuerza en mi rabia. Me quemaste cuando me negué. La expresión de David no cambió, pero algo feo brilló en sus ojos. Alegaciones sin pruebas, de una mujer con problemas de salud mental documentados. Tengo testigos que declararán sobre tu inestabilidad durante nuestra relación. Elena, ¿a quién crees que creerá un juez? El horror me invadió al darme cuenta de lo que estaba haciendo. No le importaba a Lily. Nunca le había importado. Esto se trataba de control, de castigarme por escapar de él. Eso no sucederá, interrumpió Dante, su voz mortalmente suave. Elena y Lily están bajo mi protección ahora. David se volvió hacia él con insolencia practicada. Ah, sí, el notorio señor Salvatore. He oído hablar de tu acuerdo con mi exnovia. Dime, ¿cuánto pagaste por ella? Siempre tuvo talento para apegarse a hombres ricos. Vi el momento exacto en que el control de Dante se rompió, un cambio sutil en su postura, un oscurecimiento de sus ojos que prometía violencia. Antes de que pudiera moverse, me interpuse entre ellos, mi mano presionando contra el pecho de Dante. No, supliqué en voz baja. Así no. Sus ojos se encontraron con los míos, la rabia luchando contra la promesa que me había hecho. Protegernos, mantenernos a salvo. Con un esfuerzo visible, refrenó su furia. «Tienes 10 segundos para abandonar mi propiedad», le dijo Dante a David, su voz aterradoramente tranquila. Antes de que lo olvide, mi dama me pidió contención. La sonrisa burlona de David flaqueó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «No me iré a ninguna parte sin ver a mi hija. Tengo una orden judicial. Una orden judicial que no ha sido notificada correctamente», interrumpió Dante. «Que no ha sido revisada por mi equipo de abogados, que estará enredada en desafíos legales durante años antes de que siquiera toque a Lily». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de David, rápidamente reemplazado por una confianza calculada. «No puedes mantenerla alejada de mí para siempre, Salvatore. Yo también tengo recursos, conexiones. Sé cosas sobre tu operación que interesarían a ciertos agentes federales». La amenaza quedó suspendida en el aire, descarada y peligrosa. La expresión de Dante no cambió, pero sentí la tensión irradiando de él como calor. «Sé muy cuidadoso con tus próximas palabras», advirtió Dante suavemente. «Las amenazas en mi casa rara vez terminan bien para quien las hace». Los ojos de David se deslizaron hacia mí, fríos y calculadores. «Te veré en la corte, Elena, y me llevaré a Lily de una forma u otra. Ella pertenece a su padre». Se giró para irse, deteniéndose en la puerta para soltar una última púa. Siempre supe que terminaría siendo la puta de algún hombre rico. Al menos encontraste uno que puede pagar mejor seguridad que el último. La puerta se cerró detrás de él, y el control que Dante había estado manteniendo se hizo añicos. Con un rugido de furia, barrió todo de su escritorio. Decantador de cristal, portátil, pilas de papeles, enviándolos a estrellarse contra el suelo en una explosión de cristal y furia. Me quedé helada. El shock y el miedo luchaban dentro de mí mientras veía al hombre al que me había entregado transformarse en algo aterrador y primitivo. Este era el Dante Salvatore que el mundo exterior conocía, el hombre que destruía a sus enemigos sin piedad ni vacilación. «Él no la tocará», gruñó Dante, sus ojos negros de rabia. «No se acercará a 1000 metros de ninguna de ustedes». «¿Cómo nos encontró?», susurré,
rodeándome con los brazos mientras los temblores comenzaban a sacudir mi cuerpo. ¿Cómo supo dónde estábamos? Dante se cruzó conmigo en 3 zancadas rápidas, sus manos suaves mientras enmarcaban mi rostro, a pesar de la furia aún evidente en cada línea de su cuerpo. Petrov, dijo sombríamente, este es su contraataque. No pudo llegar a mí directamente, así que encontró a la única persona que podría hacerte más daño. ¿Pero cómo? Dinero, dijo Dante simplemente. Suficiente dinero puede encontrar a cualquiera, Elena, incluso a un hombre que desapareció. Una fría realización se apoderó de mí. No lo mataste. No fue una pregunta. Cuando te conté sobre las cicatrices, sobre lo que hizo, no lo mataste. Algo parecido al arrepentimiento brilló en el rostro de Dante. Hice que lo golpearan, lo advertí. Le pagué para que se mantuviera alejado de ti y de Lily para siempre. Su mandíbula se apretó. Un error que no repetiré. El miedo se agarró a mi pecho, no por mí, sino por el hombre que tenía delante. Dante. No. Si algo le sucede ahora, después de que te amenazó públicamente, vino a tu casa. No me importa, interrumpió, su voz áspera por la emoción. Lo dejé vivir una vez y regresó para amenazar lo que es mío. No habrá una segunda oportunidad. El pánico creció dentro de mí al darme cuenta de lo que estaba planeando. Lo conectarán contigo. Te alejarán de nosotras. Su expresión se suavizó ligeramente mientras me miraba. Nadie me quita lo que es mío, Elena. Ni la policía, ni los federales. Nadie. Por favor, susurré, aferrándome a su camisa. Tiene que haber otra manera. Por un largo momento estudió mi rostro. El conflicto era evidente en sus ojos. Luego, con un esfuerzo visible, refrenó su rabia. 3 días, dijo finalmente. Les daré a mis abogados 3 días para manejar esto legalmente. Si no pueden hacer que desaparezca a través de los tribunales. Su expresión se endureció. Entonces haré que desaparezca a mi manera. El alivio me invadió, aunque fuera temporal. Gracias. Su mano acarició mi mejilla, un gesto a la vez tierno y posesivo. No me des las gracias todavía, Elena. De una forma u otra, el padre de tu hija habrá desaparecido de tu vida al final de la semana. La única pregunta es si estará respirando cuando se vaya. Mientras me atraía contra su pecho, su latido fuerte y constante bajo mi oído, me di cuenta con sorprendente claridad de que no me importaba qué opción eligiera Dante. Todo lo que importaba era mantener a Lily a salvo, protegerla del hombre que había amenazado su vida antes de que naciera. Y si esa protección venía con sangre en las manos de Dante Salvatore, aprendería a vivir con ello, porque de alguna manera, entre las cicatrices y el miedo y la desesperada necesidad de seguridad, me había enamorado del hombre más peligroso de la ciudad, un hombre que me llamaba suya, que mataría para proteger lo que le pertenecía, un hombre que podría perderlo todo, su libertad, su imperio, su vida, debido a la elección que había tomado de quedarme. Me llevaré a Lily y me iré. Susurré contra su pecho. A un lugar donde no pueda encontrarnos. Puedes arreglarlo. Nuevas identidades. Una nueva vida. Dante se apartó. Su expresión se oscureció. ¿Me dejarías? ¿Para protegerte? Insistí. Si David desaparece después de amenazarte públicamente, vendrán a por ti, Dante. No puedo permitir que eso suceda por nosotras. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Nadie se lleva lo que es mío, repitió.
cada palabra precisa y mortal. Ni él, ni la ley, ni siquiera tú, Elena. El sentido de posesión en su voz debería haberme asustado. En cambio, encendió esa calidez peligrosa en mi pecho de nuevo. La certeza de que pertenecía a este hombre, completa e irrevocablemente. Entonces enfrentaremos esto juntos, dije, haciendo mi elección de una vez por todas. Venga lo que venga. Su respuesta fue besarme, feroz y posesivo, como sellando un pacto entre nosotros. Cuando se apartó, sus ojos todavía estaban oscuros de rabia, pero algo más ardía junto a ella ahora, una devoción tan peligrosa y consumidora como su furia. Juntos, asintió, su frente descansando contra la mía hasta el final, sea cual sea. Mientras estaba de pie en sus brazos, rodeada por la destrucción de su rabia y la promesa de su protección, supe que había cruzado una línea final. No habría vuelta atrás. No había que fingir que yo era solo una mujer bajo su techo, solo una madre buscando seguridad para su hija. Me había convertido en lo que los susurros en la gala ya me habían llamado, la mujer de Dante Salvatore, por la que él mataría, por la que podría morir. Y que Dios me ayudara, no lo querría de otra manera. Los siguientes 3 días pasaron en una bruma de tensión y espera. La mansión de Dante se transformó en una fortaleza, seguridad adicional apostada en cada entrada, guardias siguiendo a Lily y a mí cada vez que salíamos de nuestras habitaciones. Apenas vi a Dante, ya que desapareció en su estudio, con un elenco rotativo de hombres en trajes caros, algunos abogados, otros claramente no. En la noche del tercer día, acosté a Lily temprano, agotada por la vigilancia constante. Mientras le cantaba su nana favorita, alisando sus rizos oscuros de su frente, una sombra en el umbral llamó mi atención. Dante estaba de pie observándonos, su expresión más suave de lo que la había visto desde la visita de David. Se había aflojado la corbata, y la fatiga marcaba su rostro de una manera que rara vez presenciaba, un recordatorio de que incluso él tenía límites. «Es hermosa cuando duerme», dijo en voz baja mientras me unía a él en el pasillo, cerrando a medias la puerta de Lily detrás de mí. «Ella siempre es hermosa», respondí con una sonrisa cansada. Su mano ahuecó mi mejilla, el pulgar rozando mi pómulo con sorprendente ternura, como su madre. Algo en su tono hizo que mi corazón se tensara. «¿Qué ha pasado?», pregunté, de repente alerta. «¿Los abogados?» «Vayamos a mi estudio», interrumpió suavemente. «Necesitamos hablar». El miedo se agarró a mi pecho mientras lo seguía por el pasillo. En mi experiencia, nada bueno seguía a esas 4 palabras. El estudio de Dante había sido restaurado a su estado prístino anterior. No quedaba evidencia de su rabia explosiva días antes. Nos sirvió a cada uno una bebida sin preguntar, y acepté la mía con gratitud, necesitando el coraje líquido. «El enfoque legal ha chocado contra un muro», dijo sin preámbulos, apoyándose en su escritorio en lugar de sentarse detrás de él. «David Reed tiene un respaldo poderoso, dinero que no es suyo, influencia que no debería poseer». «Petrov», susurré, el nombre con un sabor amargo en mi lengua. Dante asintió. Su expresión se endureció. «Victor te ve como mi debilidad. Al apoyar la demanda de Reed sobre Lily, espera distraerme, desestabilizar mi operación. Es un juego de poder, nada más. ¿Y David?» El nombre todavía me quemaba como ácido en la boca. «Quiere dinero».
La voz de Dante era plana, con disgusto. No le importa Lily, nunca le importó. Se trata de extorsión, pura y simple. El alivio y la ira lucharon dentro de mí. Entonces, páguenle, que firme la renuncia a sus derechos y desaparezca para siempre. La expresión de Dante se oscureció. Le ofrecí $2 millones, más que suficiente para desvanecerse permanentemente. Se negó. ¿Por qué? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Porque Petrov le ha prometido más. Dante dejó su vaso con precisión controlada. Y porque quiere hacerte daño, Elena. Hombres como Reed, hombres que queman mujeres y amenazan a niños, necesitan dominar, controlar. Tú escapaste de él una vez. No dejará que suceda de nuevo. Un escalofrío frío se instaló en mi estómago. ¿Qué pasa ahora? Dante se apartó del escritorio, moviéndose para pararse frente a mí. Sus manos enmarcaron mi rostro, suaves a pesar de la violencia de la que sabía que eran capaces. Ahora cumplo mi promesa, dijo suavemente. Ahora hago que desaparezca. A pesar de todo lo que David había hecho, el dolor, el miedo, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, sentí un atisbo de vacilación. No por él, sino por Dante. Tiene que haber otra manera, dije, aunque sabía que no la había. La policía necesitaría pruebas de su abuso, interrumpió Dante suavemente. Pruebas que no existen porque nunca lo denunciaste, porque tenías demasiado miedo, demasiado aislada. La vergüenza me quemó ante el recordatorio de mi debilidad. Cómo había ocultado las quemaduras, puesto excusas por los moretones, guardado silencio sobre las amenazas. No es tu culpa, continuó Dante, leyendo mi expresión con facilidad practicada. Los sobrevivientes hacen lo que deben, pero legalmente, sin documentación, tu palabra contra la suya no es suficiente. Especialmente con los abogados de Petrov pintándote como inestable. ¿Y si lo mata? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué nos pasará entonces? Algo cambió en la expresión de Dante. Un ablandamiento, una vulnerabilidad que rara vez vislumbré. Tengo una confesión que hacer, Elena. Tomó mis manos entre las suyas, su toque inusualmente indeciso. He estado planificando este momento desde el día en que me contaste sobre tus cicatrices. La confusión frunció mi ceño. ¿Qué quiere decir? La desaparición de Reed siempre fue inevitable, explicó. Desde el momento en que entendí lo que te había hecho, lo que había amenazado con hacerle a Lily, su destino estaba sellado. La única variable era el momento. Entonces, ¿por qué esperar? Pregunté. ¿Por qué darle la oportunidad de encontrarnos? Porque necesitaba que me eligieras a mí, dijo simplemente. No solo como protección, no solo como seguridad, sino como el hombre que querías. Necesitaba saber que te quedarías cuando él se fuera, que no estabas conmigo solo porque huías de él. La admisión me dejó atónita en silencio. Todo este tiempo, había creído que Dante había perdonado a David por alguna misericordia equivocada, algún intento de mantener sus manos limpias por mi bien. La verdad era a la vez más simple y más compleja. Había estado esperando que me entregara a él por completo. ¿Y ahora? Pregunté, mi voz temblorosa. Ahora todo está en su lugar, dijo, sus pulgares trazando círculos en el dorso de mis manos. Un accidente de caza en las montañas, un cuerpo que nunca será encontrado, testigos que jurarán que yo estaba aquí, contigo, cuando sucedió. La precisión clínica con la que describió el asesinato
debería haberme horrorizado. En cambio, sentí solo un terrible y abrumador alivio. La promesa de libertad de la sombra que nos había perseguido durante años. Nadie lo conectará contigo. Necesitaba tranquilidad, no por mi conciencia, sino por nuestro futuro. Nadie, prometió. Ni siquiera Petrov, aunque sospechará. Pero la sospecha no es prueba, y sin Reed a quien manipular, su influencia se ha ido. Busqué en su rostro, buscando cualquier señal de duda, cualquier indicio de que no estaba seguro del éxito. No encontré ninguno. Solo esa calma, mortal confianza que me había atraído a él desde el principio. ¿Cuándo?, pregunté, la única palabra con el peso de mi consentimiento. Esta noche, apartó un mechón de pelo de mi cara, metiéndolo detrás de mi oreja con sorprendente ternura. Ya está en marcha. Debería haber sentido algo. Horror, culpa, miedo. En cambio, sentí solo la certeza de que este hombre haría cualquier cosa para proteger lo que era suyo, que mataría sin dudar para mantener a Lily y a mí a salvo, y que Dios me ayudara. Lo amaba por ello. Hay algo más, dijo Dante. Su expresión cambió sutilmente. Algo que necesito preguntarte antes de que esto termine. Mi corazón se agitó en mi pecho mientras metía la mano en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. Con una gracia que desmentía su tamaño y fuerza, se arrodilló ante mí. Elena Reyes, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes que atrapó la luz como fuego capturado. Cuando esto termine, cuando tú y Lily estén verdaderamente a salvo, ¿quieres ser mi esposa? Las lágrimas nublaron mi visión mientras lo miraba, a este hombre poderoso y peligroso de rodillas ante mí. La pregunta no debería haberme sorprendido. Dante Salvatore reclamaba lo que era suyo, completa y permanentemente. Sin embargo, la declaración formal me robó el aliento. ¿Quieres casarte conmigo?, susurré, apenas creyendo las palabras incluso mientras las pronunciaba. Quiero darte mi nombre, respondió. Sus ojos nunca me abandonaron. Quiero que Lily sea mi hija en todo sentido que importa. Quiero que el mundo sepa que tú me perteneces y yo te pertenezco a ti. Había 1000 razones para negarme. Su mundo de violencia y poder, la sangre en sus manos, los enemigos que siempre nos verían como influencia contra él. Sin embargo, en ese momento, ninguna de ellas importaba. Sí, dije, la palabra escapó en un suspiro. Sí, me casaré contigo. Su sonrisa, rara y genuina, transformó su rostro mientras deslizaba el anillo en mi dedo. El diamante era enorme, ostentoso de una manera que me habría avergonzado hace meses. Ahora lo reconocí por lo que era, una declaración de posesión, una advertencia a otros, una promesa de protección. Dante se puso de pie, atrayéndome hacia él en un beso que fue a la vez tierno y posesivo. Cuando finalmente se separó, su expresión había vuelto a una resolución peligrosa. «Espérame en nuestra cama», murmuró, sus manos demorándose en mi cintura. «Esto habrá terminado por la mañana». Mientras lo veía salir del estudio, el teléfono ya en su oído mientras emitía órdenes silenciosas, sentí una extraña sensación de paz instalarse en mí. Esta noche, David Reed desaparecería de nuestras vidas para siempre. Mañana comenzaríamos un nuevo capítulo, no como la mujer rota que había fregado sangre de los suelos de Dante, sino como la futura señora Salvatore. La jaula se había convertido en una fortaleza, y finalmente había dejado de luchar contra los barrotes. Dante no regresó hasta el amanecer.
deslizándose en nuestra cama mientras la primera luz pálida se filtraba por las cortinas. Me moví por su presencia, buscándolo instintivamente. ¿Está hecho?, susurré en la penumbra. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra la calidez sólida de su pecho. «Está hecho», confirmó. Su voz llevaba la finalidad del golpe de un verdugo. «No te molestará ni a ti ni a Lily nunca más». Un alivio me invadió, tan profundo que rayaba en el dolor físico. Por primera vez desde el nacimiento de Lily, la sombra del miedo que nos había seguido a todas partes se había ido. ¿Y Petrov?, pregunté, sabiendo que el peligro no había pasado por completo. La mano de Dante acarició a lo largo de mi columna vertebral, calmante, a pesar de la violencia que sabía que acababa de orquestar. Se ha enviado un mensaje. Él se retirará, se reagrupará, pero no actuará directamente contra nosotros de nuevo. ¿Cómo puedes estar seguro? Sus labios rozaron mi frente, inesperadamente suaves, porque en este mundo, Elena, hay líneas que incluso hombres como Víctor no cruzarán. Puso a prueba mis límites, los encontró inquebrantables y perdió un activo valioso en el proceso. En el fondo, es un hombre de negocios. No arriesgará más pérdidas por una venganza. Quería creerle. Necesitaba creerle por el bien de Lily. ¿Y si lo hace? Los brazos de Dante se tensaron a mi alrededor, protectores y posesivos. Entonces lo destruiré a él también, dijo simplemente. Cualquiera que amenace a mi familia pierde su derecho a existir en mi mundo. Familia. La palabra resonó en mi mente, dulce y poderosa. De alguna manera, en el caos de la sangre y el miedo y la desesperada necesidad de seguridad, habíamos formado algo que nunca antes había tenido de verdad. Una familia construida sobre la protección en lugar del dolor, sobre la posesión en lugar del control. ¿Cuándo quieres que nos casemos?, pregunté, cambiando el tema a algo más brillante, algo que mirara hacia el futuro en lugar del pasado. Sentí la sonrisa de Dante contra mi cabello. Tan pronto como sea posible. 1 mes, quizás 2 para los preparativos. Nada extravagante, solo la familia y mis asociados más cercanos. La mención casual de la familia me hizo una pausa. ¿Tienes familia? Nunca los has mencionado. Un momento de silencio siguió, lo suficientemente largo como para que pensara que no respondería. Una hermana, dijo finalmente. En Milán con su marido e hijos. Hablamos rara vez, por la seguridad de ella más que por la mía. Absorbí esta nueva información, este vistazo al hombre detrás del poder. ¿Vendrá a la boda? Ella vendrá, confirmó. Francesca ha estado esperando mucho tiempo a que encuentre a alguien que valga la pena traer a la familia. La calidez floreció en mi pecho ante el pensamiento de que yo pudiera ser digna de tal consideración, de que este hombre poderoso y peligroso me hubiera elegido no solo por mi cuerpo o mi vulnerabilidad, sino por algo más profundo. ¿Y Lily?, pregunté. ¿La adoptarás? Dante se movió, apoyándose sobre un codo para mirarme, su expresión seria a la luz creciente. Si me lo permites, quiero que tenga mi nombre, mi protección, mi legado. Quiero ser su padre en todo sentido que importa. Las lágrimas picaron mis ojos, inesperadas y abrumadoras. La imagen de Dante, que podía ordenar la muerte de un hombre sin inmutarse, enseñando a Lily a montar en bicicleta, leyéndole cuentos antes de dormir, acompañándola al altar algún día, era casi demasiado para soportar. Ella ya te ama, susurré, extendiendo la mano para tocar su rostro.
Se ilumina cuando entras en la habitación. Algo vulnerable brilló en sus facciones. Se fue tan rápido que podría haberlo imaginado. ¿Y tú, Elena? ¿Me amas? No solo por la seguridad que te proporciono, no solo por lo que puedo darte, sino por quién soy. La pregunta me tomó por sorpresa. Dante Salvatore, que comandaba un imperio con autoridad absoluta, que mataba sin dudar para proteger lo que era suyo, me estaba preguntando si lo amaba, como si hubiera alguna duda. Sí, respondí. La verdad se asentó en mis huesos. Que Dios me ayude. Amo cada parte de ti, incluso las partes que me aterrorizan. El alivio suavizó su expresión y bajó su boca a la mía en un beso que fue sorprendentemente suave. Bien, murmuró contra mis labios, porque te he amado desde el momento en que te vi fregando mis suelos, tan determinada, tan rota, pero aún luchando. Hicimos el amor mientras el sol salía. Su tacto era suave a pesar de la violencia de la noche, como si nos recordara a ambos que sus manos podían crear placer tan fácilmente como infligían la muerte. Después, mientras yacíamos enredados en sábanas húmedas de sudor, sus dedos trazaron las cicatrices en mi espalda, no con lástima, sino con reverencia. Estos son distintivos de honor, dijo en voz baja, prueba de que sobreviviste, de que protegiste a nuestra hija cuando nadie más lo haría. Nuestra hija. La simple frase me provocó nuevas lágrimas. Quiero más, confesé. Las palabras escaparon antes de que pudiera reconsiderarlas. Más hijos. Un hermano o hermana para Lily. La mano de Dante se detuvo contra mi piel. Sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me robó el aliento. ¿Llevarías a mis hijos? La vulnerabilidad en la pregunta me rompió un poco el corazón. A pesar de todo su poder, toda su riqueza, todavía no podía creer del todo que yo lo hubiera elegido por completo. Sí, susurré, llevando su mano a mi estómago. Quiero llevar a tu hijo Dante. Quiero construir una familia contigo. La sonrisa que transformó su rostro fue como el amanecer irrumpiendo a través de las nubes de tormenta, rara e impresionante. Entonces comenzaremos a intentarlo de inmediato, declaró, rodándome debajo de él una vez más. Soy un hombre muy decidido, Elena. Siempre consigo lo que quiero. Osana. Me reí, el sonido ligero y libre de una manera que no había sentido en años. Ya me he dado cuenta. Más tarde esa mañana, mientras Dante y yo estábamos sentados desayunando con Lily, balbuceando felizmente entre nosotros, lo sorprendí observándonos con una expresión que nunca antes había visto. Satisfacción, quizás, o algo cercano a la paz. ¿Qué estás pensando?, pregunté, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos, fuertes y firmes. Que algunos hombres pasan sus vidas acumulando riqueza, poder, territorio, creyendo que estas cosas llenarán el vacío dentro de ellos. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y sinceros. Yo era uno de esos hombres, hasta que encontré algo que vale más que todo eso. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su mirada se movió de mí a Lily, luego de vuelta a mí. Su expresión se suavizó de una manera que pocas personas presenciarían. Una familia que proteger, dijo simplemente. Una razón para volver a casa. Mientras lo miraba a través de la mesa del desayuno, a este hombre peligroso y complicado que había matado por nosotras, que volvería a matar sin dudar si fuera necesario, me di cuenta de que ambos habíamos encontrado lo que realmente necesitábamos.
Él había encontrado algo que valía más que el poder. Yo había encontrado algo mejor que la seguridad. Nos habíamos encontrado el uno al otro. 6 semanas después, me convertí en Elena Salvatore, en una pequeña ceremonia con vistas al Mediterráneo, en la villa de Dante, en Sicilia. Lily, resplandeciente en un vestido blanco que hacía juego con el mío, arrojó pétalos de flores con imprudente abandono y llamó a Dante papá por primera vez. Esa noche, mientras estábamos de pie en nuestra terraza privada, bajo un dosel de estrellas, los brazos de Dante me rodearon por detrás, sus manos extendidas posesivamente sobre mi todavía plano vientre. Mi esposa, murmuró contra mi cuello, las palabras llenas de satisfacción. Mi familia. Me apoyé contra su fuerza sólida, sintiéndome más segura y más querida de lo que nunca había imaginado posible. Las cicatrices en mi espalda ya no ardían de vergüenza, sino que hablaban de un viaje que me había traído hasta aquí, a este hombre, a esta vida, a esta felicidad inesperada. ¿Ningún arrepentimiento?, preguntó, una rara nota de incertidumbre en su voz. Me giré en sus brazos, extendiendo la mano para enmarcar su rostro con mis manos. Ninguno, prometí, diciéndolo completamente en serio. Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de miedo, todos me estaban llevando a ti. Su beso fue suave, reverente, una promesa de protección que nunca fallaría, una posesión que nunca flaquearía. Y mientras las estrellas brillaban en lo alto y las olas del Mediterráneo rompían contra las rocas de abajo, me rendí por completo a la verdad contra la que había estado luchando desde el primer momento en que lo vi. Algunas jaulas no estaban destinadas a ser escapadas. Algunas estaban destinadas a ser llamadas hogar,